Discipulado Nivel 2. Lección 19. Estamos en el segundo nivel del discipulado y el tema específicamente que estamos tocando es los enemigos del cristiano. Y hemos hablado acerca de cómo reconocer esos enemigos, de lo que es la armadura del cristiano, y también hablamos acerca de Satanás como incitador principal en contra de nuestra vida espiritual y de nuestra comunión con Dios. Ahora en esta lección vamos a hablar específicamente de lo que es el mundo como enemigo del cristiano. Y quiero iniciar esta lección citando la carta de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y aunque el verso que nos habla directamente acerca del mundo y de por qué es un enemigo para el cristiano, quiero que contextualicemos leyendo desde el verso 1. Santiago, capítulo 4, versos 1 al 4, la cual nos dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Luego el verso 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es el propósito de esta lección que podamos identificar qué es el mundo, sus implicaciones, y reconocer también sus características para poder guardarnos de esta tentación y de este enemigo de nuestra vida espiritual. Muy bien, empezamos definiendo el término que se tradujo como mundo para nosotros, el cual proviene de la palabra griega cosmos, y esta aparece 183 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre hemos dicho que cuando algo, una palabra, se repite de manera permanente en la Escritura, quiere decir que es algo muy importante para nosotros, que Dios desea que tengamos algo muy presente. Ahora, la Escritura usa la palabra mundo o cosmos en tres sentidos distintos. En primer lugar, esta palabra significa literalmente el orden, el sistema. En otras palabras, la organización de la vida humana. Luego también esta palabra significa la tierra en sí misma, porque constituye la escena en la cual se desarrolla aquel sistema. Y finalmente, también llamamos mundo al conjunto de los individuos que viven conforme a este sistema. Entonces, en conclusión, podemos distinguir entre la escena del mundo, las personas del mundo o el sistema del mundo. En relación con esto hay mucho que decir, empezando porque existen muchos sistemas de pensamiento en el mundo, los cuales sería imposible hablar de todos ellos en esta lección. Sin embargo, quisiera que habláramos de tres específicamente, que por supuesto son absolutamente contrarias a lo enseñado por Dios en su palabra. Y el cristiano debe ser cuidadoso en su relación con el mundo, porque ese sistema, ese entramado de ideas, de conceptos, de hábitos, pueden eventualmente afectarnos en nuestro caminar cristiano si no tenemos discernimiento de lo que son ellos, y también apartarnos de la verdad del evangelio, llevándonos al engaño,
a vivir con una mano del mundo y otra mano tomados del Señor. Dentro de estos tres pensamientos que son muy influyentes en la actualidad, quisiera que empezáramos hablando acerca del racionalismo. Hay mucho que decir en relación con el racionalismo, sin embargo, quisiera centrarme específicamente en un aspecto esencial. Y es que el racionalismo considera la razón como fuente principal y única base del valor del conocimiento humano en general. Debido al racionalismo, el hombre desecha la idea de una verdad absoluta y por esto no acepta la verdad de la palabra de Dios. También otro sistema de pensamiento con el cual muchas personas se rigen es el materialismo. Y el materialismo es la posición que enseña que la materia es la única cosa que existe y que todas las cosas pueden ser reducidas a la materia. Por lo tanto, el materialismo declararía que todas las cosas en el universo, incluyendo la humanidad, están restringidas necesariamente a operar dentro de los límites de las leyes físicas. O sea, en un sentido práctico, es sobreponer todo el sentido de la vida a la adquisición de cosas, sin preocuparse por un propósito espiritual. También tenemos otro sistema de pensamiento en el mundo que rige la vida de muchas personas, que es el hedonismo. Y el hedonismo es la doctrina del placer o de la felicidad como los únicos o principales bienes supremos en la vida. El hedonismo egoísta se define como la teoría ética de conseguir la felicidad personal como objetivo correcto de toda conducta. Es decir, en un sentido más práctico, significa que no se debe negar a ninguna clase de placer en la vida. No hay que detenerse a pensar si las cosas que vamos a hacer son dañinas o no, sino que tanto las vamos a disfrutar. Y estos tres sistemas de pensamiento, a todas luces, son contrarios a la palabra de Dios. En primer lugar, el racionalismo, porque para nosotros sí hay una verdad absoluta, que es Cristo y la revelación de Cristo en la palabra. El materialismo también es un enemigo para nosotros y es un concepto errado, porque nosotros no creemos que el propósito de la vida es adquirir cosas o conseguir cosas, sino que el propósito de nosotros es hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y finalmente, el hedonismo es contrario a los principios bíblicos porque nosotros no buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino que nuestro propósito fundamental es agradar a Dios. No buscamos agradar a nuestra carne, sino que buscamos agradar a nuestro Dios. Ahora, revisemos por un momento lo que nos dice la palabra en Santiago 4:4, que lo leímos anteriormente. Y este verso nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y este verso es bastante radical. Y la razón por la cual es de esta forma expresado es que Dios ve al mundo como un enemigo para nosotros, ya que el mundo nos puede desviar de su propósito para luego hundirnos en un pozo de ansiedades, temores y desenfrenos. Para comprobar un poco más esto, quiero citar la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Primera de Juan 2, 16 y 17, la cual nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Veamos tres cosas que nos habla este pasaje. En primer lugar, se mencionan los deseos de la carne. En segundo lugar, se nos habla de los deseos de los ojos. Y finalmente, se menciona la vanagloria de la vida. En conclusión, podríamos decir en relación con este verso, que el mundo enseña a que las personas se agraden a sí mismas y no se preocupen por buscar agradar a Dios. Esto lo podemos encontrar también en la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9, y en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 8. Ahora bien, nos dice la Biblia de Estudio MacArthur algo que es muy concluyente, que se deriva de estos versículos bíblicos. En cuanto a los deseos, Juan usa el término en sentido negativo para aludir a un deseo fuerte por las cosas malas. El término carne se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre, el hombre rebelde y dominado por el pecado que se opone a Dios por inclinación propia. Satanás utiliza el sistema de maldad del mundo para incitar la carne. En cuanto a la palabra ojos, Satanás usa los ojos como avenida estratégica para incitar deseos erróneos. La tentación que Satanás presentó a Eva consistió en atraerla a algo bello en apariencia, pero el resultado fue la muerte espiritual. Esto lo podemos ver en Génesis 3:6, cuando se nos dice que el fruto era agradable a los ojos. Finalmente, también nos habla de la vanagloria de la vida. La frase alude a la arrogancia por las circunstancias favorables que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee, para impresionar a otras personas. Esto podemos corroborarlo según Santiago 4:16. Juan nos dice que todo esto no proviene del Padre. El mundo es el enemigo del cristiano porque está en rebelión y oposición directa contra Dios, al ser controlado por Satanás. Esto es claramente expuesto en 1 de Juan 5:19, el cual nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Estas tres son puertas que, si se abren para acceder al pecado, siempre conducen a resultados trágicos. El cristiano no solo debe rechazar al mundo por lo que es, sino también por lo que hace. Entonces, por eso citamos esas palabras que encontrábamos en la Biblia de Estudio MacArthur, porque consideramos que es muy importante para nosotros que veamos los peligros de tratar de tener una relación del mundo, con el mundo sin, detenernos a pensar cuál es el plan perfecto de Dios para nosotros. El ejemplo más claro de estas manifestaciones de lo que es el mundo lo encontramos en el relato bíblico de lo sucedido en el Edén. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis 3:6. Vamos a leerlo. Y vio la mujer que era bueno para comer. Aquí se hace evidente lo que decíamos anteriormente, los deseos de la carne. Y que era agradable a los ojos. Se refiere a los deseos de los ojos, el cual nos hablaba el apóstol Juan. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí está claramente reflejado lo que llamábamos la vanagloria de la vida. Ahora, ya sabemos cuál fue el final de esta historia entre Adán y Eva, que fue una imagen o una situación de separación absoluta de Dios. Ellos se apartaron de Dios, dejaron de vivir una vida sobrenatural y empezaron a vivir una vida absolutamente natural
y llena de limitaciones. Pero vamos a seguir avanzando en lo que son los enemigos del cristiano. Y para ello, veamos algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de cómo como cristianos debemos ver al mundo. Citamos en primer lugar el verso con el cual iniciamos, que es Santiago capítulo 4, verso 4, que nos dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y este verso nos dice que quien quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Pero ¿cuál es la razón por la cual se usa estas palabras tan radicales o esta expresión tan firme? Y la razón es porque los principios que rigen al mundo y al reino de Dios son absolutamente opuestos. Es imposible llevar un estilo de vida que pueda agradar a ambos. Es imposible llevar un estilo de vida que pueda agradar a ambos. Terminamos amando al uno o aborreciendo al otro. Ahora citamos Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. El cual nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esta expresión, el mundo entero está bajo el maligno, es una expresión bastante fuerte y bastante radical, pero bastante clara también para nosotros. Y que también debe ser claro en la aplicación de nuestras creencias, ya que con frecuencia las personas se equivocan al atribuir a Dios cosas que suceden en este mundo. Pero la verdad es que el mundo opera bajo la autoridad de Satanás. Y como el mundo opera bajo esa autoridad del maligno, es necesario que entendamos que las catástrofes, enfermedades, conflictos sociales son producidas por obra de Satanás y no de Dios. Toda injusticia social no proviene de Dios, sino del diablo. Por otro lado, la palabra de Dios nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Esto quiere decir que lo que sucede en él es producido por obra del maligno. Vamos a ver 3 versos que nos confirman esto. En primer lugar citamos Juan 12:31. Juan 12:31, el cual nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En este verso, Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Juan 14:30. Juan 14:30. Jesús dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Primera de Juan 2:15, que nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Los que aman al mundo no han experimentado el amor de Dios. Esto quiere decir que hay un profundo vacío en sus vidas, el cual buscan llenar con los deleites temporales del pecado. Ahora bien, es necesario que entendamos que si el mundo rechazó a Cristo, también nos rechazará a nosotros, porque aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él. Por tal razón, como cristianos, no debemos buscar la aceptación del mundo, a cambio de abandonar nuestros principios. Muchos cristianos se apartan del camino de Cristo por tratar de hacerse agradables a quienes no conocen a Dios y su palabra. Pero en relación con esto, veamos el consejo de Jesús.
Y lo vamos a encontrar, el consejo de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Allí se nos dice: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido primero. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Revisemos también lo que nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este verso nos dice que un verdadero cristiano tendrá aflicción en el mundo. La palabra aflicción se refiere con frecuencia a las aflicciones de los últimos tiempos. Y podemos, para ver esa clase de aflicciones de los últimos tiempos, citamos Marcos 13:9 y Romanos 2:9. Pero también la palabra aflicción se refiere a la persecución de los cristianos por causa del testimonio de Cristo. Y podemos verlo en el mismo Juan 15, verso 18, hasta el capítulo 16, verso 4. En Hechos 11, 19 y finalmente también podemos citar Efesios 3:3. En conclusión, lo que podemos decir en relación con el mundo es que el mundo va a rechazar de manera sistemática el Evangelio de Cristo y a desestimar la verdad de la palabra de Dios. Y la razón por la cual el mundo jamás será transformado es porque el mundo está bajo el maligno, hasta que se manifieste Cristo con su gloria. Pero este mismo verso, hablando de Juan 16:33, nos hace la siguiente declaración: que confianza tenemos en que Cristo ha vencido al mundo. Y la razón de base para perseverar en medio de la persecución es la victoria de Jesús sobre el mundo. Esto está expresado también en 1 Corintios 15, verso 57. Pues a través de su muerte, Él anularía la oposición del mundo. Aunque el mundo persistirá en atacarnos como pueblo de Dios, sus ataques no pueden causarnos daño, porque la victoria de Cristo ya derrotó por completo todo el sistema de rebeldía y maldad que prevalece en el mundo. Y el Espíritu Santo nos dará el poder suficiente para soportar las presiones que provienen del mundo y avanzar hacia el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y luego de señalar todo esto, lo que es el mundo, las implicaciones del mundo y lo que en esencia es el mundo, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y de cómo el mundo es gobernado por el maligno, pero también de resaltar la verdad bíblica para nosotros, que es que Cristo venció al mundo y que en Cristo somos más que vencedores. Quiero finalizar diciendo lo siguiente, y es que en la actualidad hay muchos cristianos que están tratando de llevar una vida en la cual buscan conciliar lo irreconciliable, al mundo y la palabra de Dios. Y es que hay gente muy preocupados por las actividades de este mundo, por las festividades, celebraciones del mundo, y se apartan del estilo de vida que Dios quiere para nosotros como sus hijos. El pueblo de Dios es llamado a vivir de manera santa, y esto significa apartarse de los pensamientos, acciones y principios de vida que rigen al mundo.